Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí contigo para brindarte algunas herramientas que pueden ser de utilidad en este manejo de lo que es la pandemia del COVID-19. El día de hoy quiero compartirte una presentación que hice especialmente para ti. Esta presentación está hecha para el manejo de la ansiedad en los hijos. Llámese la ansiedad, llámese la tristeza, llámese también el enojo, que son las emociones primarias que regularmente vemos en las personas que se enfrentan a una crisis. El objetivo de esta presentación es proporcionarte herramientas que te ayuden a manejar esas emociones justamente. A manera de introducción, hoy más que nunca, tus hijos van a aprender del ejemplo más que de tus palabras. Y esto implica la responsabilidad que tú tengas ante la situación de la salud de ellos y tu propia salud y la disciplina que te va a demandar esta situación va a ser muy importante y va a ser el ejemplo que a ellos les va a servir. Recuerda que eres la referencia de seguridad. Enfrenta con calma y enfrenta con seguridad. Tienes que preparar información para ellos, tienes que darles una información que los contextualice y que les ayude a ellos a saber qué es lo que está sucediendo. Y aquí te estoy poniendo en esta diapositiva dos materiales que te pueden ayudar. Este que tenemos acá a tu izquierda, que estoy señalando en rojo, de la doctora Rosa María Wong. Ella en es una presentación en diapositivas, son de 6 diapositivas. Ella nos muestra información que es muy interesante referente a cómo se ha presentado la pandemia en otros países y la famosa curva que tenemos aquí en cómo si tú sigues las medidas de protección, de cuidado, vas a lograr que la curva se aplane como está aquí en esta parte azul. Eso lo tenemos ahí, es muy interesante y también lo puedes incluir en el material que tú vas a preparar para ellos. También tenemos este otro material que está hecho por la UNICEF y es un material hecho para que los papás igual den información a sus hijos referente a lo que está pasando con este coronavirus y el COVID-19. Algunas recomendaciones generales. Tienes que comunicarle lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Háblales con un lenguaje claro y muy sencillo. Evita cosas técnicas. La mayoría de la información científica es técnica. Trata de traducírselas para que sea algo más sencillo. Adapta la información a su edad. Esta parte es muy importante. Cuando hablamos de niños que tienen 11 años de edad, pueden conocer ellos la trascendencia que hay, las consecuencias sociales y económicas que se están dando alrededor de esta enfermedad. Cuando se trata de una situación como de miedo a la muerte, que eso es algo que está también muy latente, para que el niño adquiera esta información y la pueda entender, debe de tener alrededor de 7 años para arriba. Trata de usar material audiovisual, que es un material que deja las cosas un poquito más claras. Empieza preguntándoles qué saben ellos del coronavirus o del COVID-19. Recuerda que el coronavirus es el virus que infecta y la enfermedad se llama COVID-19. Esto les va a dar entonces a ellos la pauta, sobre todo a ti, la pauta para que sepas qué información tienen y qué les falta, y que puedas entonces modificar también aquellas falsas creencias. Para más información y que puedas tú enriquecer tu presentación que hagas con ellos o la información que le des, usa también la página del gobierno, la página oficial, donde ahí vas a encontrar más información. Bien, comunícales también, de acuerdo a su edad, lo habíamos comentado. Aquí tenemos una clasificación de lo que serían las diferentes edades. Tenemos a los preescolares que irían de 3 a 6 años, los niños escolares que van de 6 a 12 años
y los adolescentes a partir de los 12 años y probablemente hasta los 20, 18, según los autores que estemos utilizando. Un ejemplo de cómo les puedes decir, tú puedes iniciar con información general, así como, bueno, el coronavirus produce la enfermedad que se llama COVID-19. Es un problema de salud porque la infección es muy contagiosa y se transmite por las gotitas de saliva que la gente avienta cuando habla, cuando tose, cuando estornuda o cuando tocamos superficies donde cayó esta saliva, que puede ser un pasamanos, que puede ser una computadora, que puede ser la perilla de una puerta incluso. Este virus produce calentura, produce tos, produce dolor de garganta, dolor de cuerpo y en casos más graves puede dificultar la respiración o producir neumonía. Y en la parte que está aquí abajo del número 2 en adelante, te estoy poniendo algunos videos que son de corta duración que podrían ayudarte también a transmitirles a tus hijos todo esto que está sucediendo. Tienes que transmitir la importancia de cuidarse. Eso es algo muy importante. A veces cuesta mucho trabajo saber qué tenemos que hacer y sobre todo que estamos enfrentando algo que es microscópico, algo que no vemos. Entonces, sí es importante que tus hijos entiendan que el virus es muy contagioso. Esa es una parte muy importante. Aquí te estoy poniendo unas imágenes que son unos extractos de un video donde una persona que tuvo contacto con una persona que tenía la infección, aquí en verde podemos ver, ese sería el material contaminado, contaminó su escritorio, contaminó un expediente, un bolígrafo, y posteriormente esta persona le pasa el expediente a otra persona, que es esta de azul que está acá, y esta otra persona de azul saluda a una persona más que está acá y entonces esa persona también se contamina y lleva a otra persona también el contagio del virus. Así es como se contagia. Por eso es muy fácil de contagiar y sobre todo muy peligroso. Puedes hacer con ellos un experimento que les ayuda a tener conciencia de esto que no vemos y lo tenemos aquí de este lado. Podemos ver, es un experimento con rebanadas de pan donde vas a hacer con diferentes rebanadas de pan. A una la vas a untar sobre el teclado de la laptop, un teclado como este, por ejemplo. Después, el pan, otro pan, sin haberse tocado, lo dejas en una bolsita. Después van a tocar otro pan con las manos sucias de los niños y posteriormente otro pan tocado, pero con las manos lavadas con agua y jabón, que es aquí donde está la palomita en verde. Y otro más, un pan tocado con manos desinfectadas con gel antibacterial, que también es algo que tenemos que hacer cuando no tenemos agua y jabón. Sin embargo, podemos ver en la parte de hasta abajo cómo los experimentos del PAN 2 y 4 son justamente donde no hay microbios desarrollados en este pan. Transmíteles seguridad, eso también es muy importante. Habla con ellos con mucha calma, transmitiéndoles confianza, que ellos sepan que tú sabes lo que tienen que hacer y lo que tú tienes que hacer. Diles que la mayoría de las personas se enferman con síntomas de una gripe, que son calentura, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Probablemente ellos ya hayan vivido alguna así y eso les ayuda a su conciencia a saber de qué se trata y que no es algo tan grave. Que en los niños adolescentes la enfermedad pasa rápido y es benigna. Esta también es otra información que puede ayudar a tranquilizarlos y que también es muy cierta. Regularmente los niños son los que no tienen factores de riesgo importantes como otro tipo de enfermedades que los pueden hacer de riesgo para la enfermedad. Genera confianza en ellos. Desarrolla un plan de acción para reducir la posibilidad de contagio y las acciones para quien lleguen a contagiarse. Es decir, la prevención es muy importante y si llegara a suceder que alguno de los miembros de la familia se contagie, que ellos sepan qué es lo que se tiene que hacer.
basado en ese plan que ustedes ya formularon como familia, como pareja, y incluso identificando una habitación aislada para la persona que se enferma. En ese plan tenemos que poner, por ejemplo, las medidas preventivas, tienes que hablarlas con ellos, ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva, incluso supervisárselas. Tenemos también ver en ese plan cómo se va a cuidar a los enfermos, cuál va a ser la habitación aislada, cuál va a ser el baño de uso exclusivo para esta persona que enferme. Es importante también hacer una lista de contactos de emergencia, familiares, redes de apoyo que a ti te ayuden a buscar el apoyo cuando se requiera, incluso los hospitales que estén más cercanos a tu comunidad. Documentos requeridos también para que tú vayas a un hospital, como pueden ser las identificaciones, los carnets de citas, si es que perteneces a algún sistema de salud. Esta parte de las reacciones frecuentes es algo también muy importante. Las reacciones no son las mismas por edades, así como tú tienes que adecuar la información hacia ellos, las reacciones también van a ser diferentes. Y las revisamos en este momento. En los preescolares lo que podemos tener es miedo a la separación, conductas regresivas. Una conducta regresiva es aquella conducta donde el niño se vuelve a ser como más chiquito, como cuando era un poco más pequeño, por ejemplo, a sentir o querer que lo mimen, ese tipo de situaciones. Mejorar también, mojar la cama, ese es otro de los elementos que podemos ver en estos niños. El niño que tiene mucha ansiedad es parte de las conductas regresivas, ya había controlado los esfínteres y regresa a hacerse pipí en la cama. Pueden volverse también más exigentes con los papás, incluso querer dormir con ellos, aun cuando ya podían dormir solos. También podemos ver niños que generen rabietas y que se les dificulte el sueño. En los escolares podemos ver tal vez niños más asustados porque ya son más conscientes de lo que sucede y podemos ver igual en ellos tristeza o a veces enojo por lo que está ocurriendo, ya que esto está generando también mucha frustración en las personas. Facilita para ideas distorsionadas. Es muy importante, estos niños como ya tienen mayor conciencia, pero también su nivel de ansiedad es mayor, van a tener más facilidad para las ideas distorsionadas. Estas son creencias que no son reales y que van a generar en el niño una angustia. Entonces tienes tú la oportunidad en ellos de saber qué es lo que piensan y corregir esos pensamientos, ya que estos pensamientos están muy relacionados con la parte mágica. Es posible que no quieran hablar de eso también, eso es algo frecuente, o habrá niños incluso que insistan en estar hablando de eso también. Podemos encontrar las dos modalidades. Dificultades para concentrarse también las vamos a ver porque la mente emocional va a estar muy activada. En los preadolescentes lo que vamos a ver son incrementos en la rebeldía, problemas de conducta algunas veces en ellos, conductas imprudentes probablemente también, porque ellos están más hacia lo suyo, hacia lo personal y no actúan de una manera en comunidad, por ejemplo. También podemos ver mucho aburrimiento con ellos, discusiones. Algunos de ellos podrían estar consumiendo alcohol o drogas si es que las tienen allá a la mano y están viviendo mucha ansiedad. Algunos hijos con necesidades especiales, ellos van a angustiarse todavía un poco más y van a ser más demandantes de la atención, de tu atención. Ellos pueden manifestar también más síntomas físicos o somáticos cuando una persona no tiene la posibilidad de expresar sus emociones. Los síntomas se vuelven más físicos en cualquier edad y en cualquier tipo de persona. Ayúdales a exteriorizar sus emociones. Esta es una parte muy importante. Tienes que darles espacio para que ellos expongan sus emociones, como cuáles, como aquellas que tienen que ver con el miedo, con la tristeza, con la ira y el enojo. Cuando ellos las nominen o las digan de alguna manera, sería importante que tú las explores y que busques específicamente
¿A qué se refieren? Por ejemplo, los miedos. El mayor miedo que se puede tener ante esta situación, pues es el miedo a morir. Y lo vamos a ver en niños escolares y en niños o en adolescentes, mejor dicho. La tristeza también, sobre todo en niños más pequeños, sobre todo a quedarse solo, a quedarse solos, a dormir solos, etc. La ira y el enojo la podemos ver mucho en los adolescentes, ya que esto está afectando mucho su vida diaria. Ayúdales a la aceptación de sus emociones, esa es la parte bien importante también. Claro, es importante que tú sepas también que primero tienes que estar bien tú con las emociones. Si tú no estás bien en tus emociones, tampoco vas a poderle transmitir a ellos su tranquilidad o lo que ellos tienen que ostentar, que sería la tranquilidad. Aceptar las emociones implica que uno tiene que estar muy consciente de que sí tiene miedo, de que sí tenemos preocupación, de que sí estamos enojados y no pasa nada. El tratar de ocultar esas emociones, ya sea para tranquilizar a los demás o ya sea para tranquilizarme a mí mismo porque me da pena mostrar mis emociones, lo único que va a hacer es generar más actividad mental, emocional, que es como una retroalimentación negativa que le indica al cerebro que las cosas no están bien y que no tiene que estar relajado. Entonces, aceptar las emociones es muy importante por eso, porque tenemos que estar relajados. Empatiza con sus emociones. Demuestra que entiendes cómo se están sintiendo ellos. Conecta con ellos. Es una parte muy importante. Algunos ejemplos. Si a alguno de ellos le preocupa morir, aprovecha para decirles que es muy poca la gente que ha muerto, que los médicos y los científicos trabajan muy duro para salvar a la gente y darles protección. Esta información evidentemente puede ser controversial. Lo que pasa es que ahorita todas las estadísticas están enfocadas en eso y evidentemente 600 muertos, 700, pues evidentemente son muchos. Sin embargo, hay muchas causas de muerte, hay muchas cosas que generan muerte y esto realmente nos diluye la importancia de las cosas. Definitivamente siempre una muerte, una sola, es algo muy doloroso y muy triste y es algo que no debería pasar. Por eso las medidas son muy importantes. Entonces, aprovecha para hablar de la muerte como un hecho más de la vida. Es importante también que ellos entiendan que la muerte es parte de la vida. Es una condición del ser humano a la cual hay que respetar. Hay que respetar esa condición, hay que cuidarse también de ella, pero también hay que perderle el miedo. Pasa algo muy curioso con el sistema nervioso, el sistema de las emociones. Este sistema, como funciona por apareamiento de las cosas, es decir, por asociación, nos hace creer, sobre todo en el pensamiento mágico, que si yo pienso en muerte, la voy a atraer. Y eso es un error, eso no sucede. Y es importante también que las cosas se manejen de una manera natural, precisamente para que se quite esta asociación. Diles que las emociones de miedo y enojo y tristeza tenemos que dejarlas salir. Es importante, que no hay que pelearnos con ellas. Y sobre todo, pregúntales cómo están y qué es lo que ellos necesitan. A veces uno puede asumir ciertas cosas, pero finalmente ellos te van a dar la pauta de qué es lo que necesitan y qué es lo que ellos quieren. Dales información del funcionamiento mental. Esta parte también es muy importante. Tenemos aquí en la parte de arriba, en esta parte, una imagen que nos habla de los 3 tipos de cerebros. Estos 3 tipos de cerebro obedecen al desarrollo mental. El primero que tenemos tiene que ver con el cerebro reptiliano, que es el que está aquí, y está básicamente en esto que se conoce como tallo cerebral. Y aquí se dan funcionamientos que se llaman arcos reflejos, es decir, son reflejos muy específicos en función de algo que puede estar sintiendo. Por ejemplo, alguien te toca o tocas algo que es caliente y la reacción inmediata de este cerebro es quitarlo porque sabes o tu sistema nervioso sabe que hay un riesgo y que te va a lastimar. El siguiente desarrollo cerebral lo ostenta esta parte que está aquí, que se conoce como sistema límbico, la que está en verde.
y es todos los mamíferos tenemos este sistema límbico. Y este es el sistema que se echa a andar cuando hay un peligro. También se conoce como un sistema de alarma. Y este sistema de alarma es el que decíamos en la diapositiva anterior, que está muy relacionado con asociar cosas. Yo puedo asociar una palabra y automáticamente va a hacer que mi cerebro se active todo este sistema de defensa. O yo puedo identificar algo que para mí es riesgoso, peligroso, y todo mi sistema de defensa se va a activar. Y la última parte del cerebro, que es el desarrollo más reciente en la evolución del cerebro humano, es esta parte que está acá, o de este lado, que son las cortezas prefrontales. Y aquí es donde están todas las funciones más recientes del ser humano. Las que tienen que ver con el pensamiento racional, las que tienen que ver con la anticipación de las cosas, las que tienen que ver con el lenguaje, con la organización, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos una amenaza, el cerebro que domina y trata de mantener el control es esta parte que es el cerebro del mamífero. Dejando de lado entonces esta otra parte que tiene que ver con el razonamiento. Cuando uno está con mucho miedo, el razonamiento baja y nuestro pensamiento emocional es el que se vuelve más fuerte. Explícales entonces esta parte del sistema de alarma y asegúrales que estás preparado, estás preparada para escucharlos y apoyarlos, para calmarlos. Hazles sentir que tienen esa posibilidad de ser apoyados. Diles que nuestro cerebro tiene un sistema de alarma que nos protege con pensamientos de miedo y preocupación. Esto para que ellos sepan que estamos hablando de algo que es normal. Activa en nuestra mente esta parte para que nos ponga muy alertas y muy atentos a aquellos peligros. Pero también explícales que trabaja solo a veces sin nuestra autorización, por lo que tenemos entonces que aprender a guiarlo, aprender a controlarlo para que no genere una ansiedad que esté por encima de los niveles necesarios. Modifica la visión que tiene negativa sobre lo que está pasando. Están ocurriendo cosas muy interesantes, eso es una maravilla. Le puedes decir a ellos, ellos tienen que ver cosas positivas de los cambios o de las crisis, es algo muy importante. Les puedes decir, por ejemplo, que el aire se está limpiando, como lo vemos aquí en esta imagen que está a tu lado izquierdo. Lo que vemos en amarillo es antes de la enfermedad. Esta es una imagen de China y podemos ver cómo había mucha contaminación. Y en la imagen que está al ladito podemos ver cómo la contaminación se disminuyó con todas las medidas que se tuvieron que hacer, que pararan las fábricas, que la gente se quedara en casa, etc. Otras cosas interesantes que se han visto también en muchos países, los animales empiezan a meterse a las ciudades. La naturaleza está recuperando ese terreno que había perdido. Y un fenómeno muy interesante que está ocurriendo también en las playas, se ha registrado en distintos mares del mundo, es este fenómeno de las algas que cuando entran en contacto con el oxígeno, cuando son movidas por alguien y entran en contacto con el oxígeno, emiten luz. Es un fenómeno de fluorescencia que genera esto que vemos en la imagen que está acá abajo, donde podemos ver cómo con la ola, se prende la ola de un color azul. Es una maravilla también de la naturaleza. Y ahora podemos verla cada vez más. Enséñales a ser fuertes. Esa es una parte también muy importante. Explícales cómo vamos a calmar este sistema. Independientemente del COVID, que vamos a tener medidas muy específicas para eso, también necesitamos medidas para calmar nuestros miedos. Enséñales primero a ser tolerantes. Esto implica aguantar la desesperación, aguantar el aburrimiento, hacer las tareas que nos chocan, aquellas que no nos gustan, incluso aguantar también los miedos. Es muy importante. Recuérdales que solo son pensamientos, estos miedos son pensamientos también, las ideas de aburrimiento, de desesperación, de enojo,
son simplemente ideas emocionales y que están en nuestra cabeza. Entonces, al estar ahí, uno puede ser capaz de tolerarlas. Enséñales a ver las cosas positivas. La vida no debe ser solo en términos de bueno y malo. El pensamiento emocional nos lleva a pensar así, en lo negativo y en lo positivo, en lo bueno y lo malo, en lo blanco y lo negro. Sin embargo, si el razonamiento está funcionando, nos puede dar pensamientos intermedios donde la persona pueda ver las cosas tal y como son, es decir, ver las cosas buenas y las malas. O simple y sencillamente ver las oportunidades y las cosas buenas cuando hay una crisis como es el momento actual. Dales una perspectiva diferente de lo que está pasando. Procura ayudarles a cuidar la forma de pensar. Es muy importante que las personas en esto que estamos viviendo es, de hecho, nuestra oportunidad para hacer cambios en la forma de pensar. Tenemos que hacerlo los adultos primero y posteriormente enseñarle a los niños. Entonces, enséñale a ver las cosas positivas de lo que está pasando, como decíamos, y que la vida no solo se debe ver en términos de bueno y malo. Es decir, las personas tenemos que estar preparados, para que también afrontemos aquellas cosas que no nos gustan. Tenemos que ser tolerantes. Si en la vida vamos impulsados por querer hacer solo lo que nos gusta o tener solo lo que queremos, lo que va a suceder es que nos va a costar mucho trabajo enfrentarnos a los cambios y a las cosas que perdamos y a las cosas que no consigamos. Si son niños preescolares y escolares, pídeles que dibujen sobre todo aquellas cosas positivas que se están presentando. Por ejemplo, puede ser que la familia esté más unida, eso es algo también muy importante. Los niños siempre desean eso, siempre desean estar muy cercanos a los papás. Entonces ellos podrían dibujar algo semejante o incluso aquellas acciones que tienen que ver con el cuidado de su salud. Anímalos a enfrentar sus miedos. Esta es otra parte también muy importante. Anímalos a enfrentar sus miedos. El miedo, decíamos, es solo un pensamiento negativo y exagerado en la cabeza. Pídeles que dibujen el miedo. Cuando son niños más pequeños, ellos probablemente dibujen aquellas cosas que sean como los monstruos, que son los miedos más específicos para esta edad. Incluso a veces lo colorean de color negro, porque el color negro lo identifican como algo como de miedo. Hay otras formas también de exteriorizar las emociones. Promueve las actividades artísticas, esa es también muy importante. Los adolescentes van a poder compartir las experiencias en línea. Por ejemplo, está esta técnica de Blogger, siempre y cuando también estén supervisados para que no estén ellos bajo algún riesgo. Ayúdales a frenar la obsesión por la información. A nosotros como adultos nos está sucediendo. Estamos queriendo saber todo, nos metemos a todos los chats, estamos atentos a todas las noticias y lo único que hace ese tipo de información que no tiene filtro es generar en nosotros, en nuestro sistema de alarma, simple y sencillamente más miedo. Entonces, protégelos del exceso de información. Si son pequeñitos, filtra lo que ellos reciben y también, evidentemente, tú ten mucho cuidado porque probablemente si tú tienes tanta ansiedad o necesidad de información, seguramente esa se la vas a transmitir. Si son adolescentes, ayúdales a que busquen fuentes oficiales y fidedignas. Te pongo aquí en esta parte el sitio de gobernación que ellos podrían acceder. Y una vez al día también va a ser suficiente, que no estén ahí pegados a la información todo el tiempo. Pídeles que no difundan información de la que no tienen certeza. Esto también es algo muy importante porque igual a los adultos nos pasa, estamos mandando información de situaciones que están alertando y generando más a la gente. Bien, ayúdales a que se sientan que tienen el control, que ellos tienen el control. Y para esto las medidas de higiene y las medidas preventivas son muy importantes. Si ellos las manejan muy bien,
ellos van a estar más confiados en que la probabilidad de contagiarse va a ser mucho menor. Entonces, enséñales estas medidas. Sin duda esto les va a dar mucha confianza y seguridad, pero también supervísalos para que lo hagan bien. Y aquí tenemos un ejemplo en la parte derecha de aquellas medidas que son muy importantes, las más básicas importantes, como por ejemplo evitar aglomeraciones, no saludar de mano, evitar saludar de beso, de abrazo también, y importantísimo no estarse tocando la nariz, la boca, sobre todo cuando tenemos las manos sucias o cuando estamos fuera de casa. Por supuesto, lavarse las manos con agua y jabón de manera periódica. Sabemos que un buen lavado de manos puede servir mucho, puede tener mucha utilidad. Estamos hablando de un aproximado de 20 segundos continuos. También el uso de gel antibacterial, en caso de que no tengamos disponible el agua y el jabón a la mano. También el uso de cubrebocas, que va a ser muy importante. Y obviamente estar desinfectando aquellas zonas que usamos con regular frecuencia. El estornudo, muy importante, que si tenemos ganas de estornudar, que lo hagamos con lo que es la parte interna del codo, de esta forma. Y evidentemente, si alguien enferma, debe estar aislado en casa. El otro elemento sería también consultar al médico cuando estemos sospechando que alguien de nosotros se contagió. Y aquí tenemos estas dos medidas que son muy importantes, bajadas aquí de personas que se han dado la tarea de hacer estos dibujos. Por ejemplo, aquí Sé un héroe, tose como Batman, ¿no? Con el ángulo del codo. Acá del otro lado, en la parte izquierda, tenemos la técnica para lavarnos las manos de una manera adecuada, es decir, que sepamos que las estamos lavando bien. Es muy interesante, vi hace unos días en la televisión alguien que se lavaba las manos con un material que pintaba las manos, y si no se lavaban bien estas manos se podía ver que había zonas que estaban sin esa tinta, es decir, manos que no estaban bien lavadas. Y esta técnica nos indica cuál es la técnica adecuada, ¿no? Primero entre las palmas de las manos, después entre los dedos, en la parte que está aquí en los dedos y hasta arriba también. Posteriormente, la palma contra los dedos entrelazados. Posteriormente, los puños y con el pulgar hacia esta parte que es el dorso de la mano. Después, los dedos, es decir, la punta de los dedos. Y en fin. Muy bien, hay que fomentar también la unidad familiar. Es un momento donde podemos hacerlo, ya que estamos más juntos. Y para esto, pues, hay que favorecer el afrontamiento en equipo. Es decir, dentro de la información que ustedes les den, va a ser muy importante que también esta parte la favorezcan. Es decir, la señalen, la subrayen y hagan uso de ella. Y entonces aquí implica que todos tienen que sentir que tienen una responsabilidad. Si los hijos sienten que están ayudando en algo, ellos también se van a sentir más tranquilos y sobre todo importantes. Entonces aquí todos tienen que aportar y trabajar para enfrentar la crisis que se está viviendo. Repartan las tareas de la casa, específicamente papá y mamá, pónganse de acuerdo, repartan esas tareas. Los adolescentes pueden tener responsabilidades todavía mucho mayores porque ellos ya tienen más conciencia. Por ejemplo, pueden ser las personas que pueden estar encargadas de identificar si los hermanos menores tal vez les está faltando algo en los cuidados. Si los hijos mayores van a tener una responsabilidad de ayudar a los hijos menores, también va a ser muy importante que tu papá, tu mamá, le comentes a los demás niños que el hijo mayor va a tener una responsabilidad en algo específico, para que entonces no haya, sobre todo, peleas entre ellos.
Dales estructura. Esta parte es muy importante. No dejes que el ocio los desorganice. Cuando las personas no tenemos cosas que hacer, el ocio viene a nosotros y nos genera también mucho aburrimiento, mucho desgano. Acuérdate, bien lo dice el dicho, la ociosidad es la madre de los vicios. Entonces no permitas que esto suceda y para eso vamos a tener que organizarlos en horarios, hacer un itinerario que les ayude a ellos siempre a tener una actividad que además sea importante para ellos. Entonces, organízate con otro adulto para dividirse las responsabilidades, porque también hay que supervisarlos y sobre todo eso, mantenerlos ocupados. Entonces, hay muchas actividades que se pueden hacer, entre ellas mantener el orden de la casa, la limpieza de la casa. Hay que tener horarios para hacer las labores también. Si los niños todavía están recibiendo clases, si los niños tienen que asear su cuarto, tienen que hacer tarea, les vas a dar tiempo para jugar, siempre tiene que haber un horario específico para cada una de esas cosas. La mente funciona mejor cuando el pensamiento sabe qué hacer. Inclusive es algo muy curioso, pero cuando las personas salen de vacaciones, cuando los niños salen de vacaciones, la tendencia es a dormir más tarde, es a ver más tele, porque la mente empieza a entrar en una creencia de que ya no tiene responsabilidades. Y eso, tal vez ustedes se hayan dado cuenta, hace que los niños se vuelvan más inquietos, los hace incluso más rebeldes. Entonces, siempre mantener una estructura les va a ayudar a ellos y a su mente a estar más organizados. Tener un horario para las comidas va a ser muy importante, horario para dormir, horario para la actividad física, tienen que hacer actividad física, tener horario para el juego es muy importante también para ellos y buscar tiempos para actividades en común de toda la familia y actividades personales también para ellos. Enséñales a disfrutar, eso es algo también muy importante. Decíamos que nuestro cerebro siempre está queriendo la parte del hedonismo, pero en función del hacer el menor esfuerzo, en función de hacer aquellas cosas que son más fáciles. Y no me refiero a ese tipo de disfrute, que es un disfrute donde te sientes bien no haciendo nada. Ese no es el correcto. Enséñales a disfrutar el aquí y el ahora. Pasa algo muy curioso también con el sistema nervioso. Cuando hablamos de las emociones que decíamos que estas vienen del sistema de alarma, las emociones siempre están en el futuro o en el pasado. ¿Eso qué significa? En el futuro siempre pensando en los peligros, en los pendientes, en las preocupaciones, o en el pasado evaluándonos en aquello que hicimos mal o lo que pudimos haber hecho diferente. Cuando se trata del aquí y el ahora, estamos fortaleciendo al pensamiento racional. Qué interesante y qué increíble. Y es algo que podemos trabajar eh, diariamente con nosotros mismos, con nuestros hijos, y esto automáticamente va a hacer que su pensamiento racional esté más fortalecido y que pueda tener más control sobre este pensamiento emocional. Algunos ejemplos, realicen actividades juntos como escuchar música, leer, se puede cerrar los ojos para disfrutar la música. Esa parte será muy importante que ustedes le enseñen a los hijos a disfrutar el esfuerzo, a disfrutar de las cosas también. Algunas recomendaciones para la higiene del sueño. El sueño es muy importante. Si una persona no duerme bien, va a hacer que su sistema nervioso, específicamente este sistema de alarma, se esté activando. Es decir, que esté recibiendo señales de que hay mucho peligro y por lo tanto no puedes dormir, no puedes descansar porque algo te acecha. La verdad es que no es eso, pero el pensamiento así lo identifica porque esa es una parte también del pensamiento emocional que no puede diferenciar entre una amenaza pequeña y una grande. Entonces, el que se tenga una disciplina en los horarios para despertarse y para dormirse es algo muy importante, es decir, un horario muy específico para estas dos actividades. Evitar bebidas energéticas que pueden ser café, refresco, Red Bull, Monster, chocolate, té, todo ese tipo de sustancias lo único que hace es activar a este sistema de alarma.
Evitar dormir siestas. Las siestas no se recomiendan para niños mayores a 3 años, 4 años, ya que el sistema el sistema nervioso ya está mucho más maduro y ya no requiere de estar durmiendo tanto. Prepara tu mente para dormir. Esta es una parte muy importante y esto implica hay que dejar de jugar, hay que dejar de hacer tareas unos 60 minutos antes de dormir, igual de hacer ejercicio, de ver tele, que se laven los dientes, que se pongan la pijama, es decir, tener una rutina que le ayude al cerebro para que se prepare y sepa que ya está próxima la hora para el sueño. Practicar rituales de sueño también, que puede ser ese precisamente, ponerse la pijama, rezar, meditar también podrían ser. Y podría también bañar al niño con agua templada antes de dormir y esto también va a relajar el cuerpo y ayudará a dormir. Hay que evitar tener televisión en el cuarto, dispositivos prendidos, sobre todo a la hora de dormir. Procurar que la temperatura también sea agradable y que el lugar esté libre de ruidos, eso va a ser muy importante. Es decir, si uno se duerme a esa hora, lo más conveniente es que toda la familia se duerma a la misma hora. Dormir las horas necesarias de acuerdo a la siguiente recomendación que tenemos aquí en esta tabla y podemos ver que aquí donde los niños ya tienen de 1 año en adelante, las horas de sueño van desde 12 horas hasta 9 horas. Cuando se trata de niños o adolescentes de 15 años en adelante o ya adultos, recordemos que el horario promedio son por lo menos 7 horas. Hay que darles herramientas. Esto es muy importante, enseñarles técnicas que les ayuden a detener estos pensamientos de miedo, de preocupación, de enojo. Y para esto tenemos una técnica que está por acá arriba. Esta técnica nos dice parar el pensamiento, por ejemplo, y esto implica que cuando el niño detecte pensamientos que son de miedo, que son irracionales, él tendría que exclamar mentalmente alto y sustituir ese pensamiento por uno que sea más reconfortante, por algo que al niño le guste, por ejemplo. Entonces, esta es una técnica que puedes trabajar con el niño. La respiración diafragmática es una técnica también muy importante que implica una relajación profunda. Todas las relajaciones profundas ayudan a que nuestro cerebro se calme, a que nuestros músculos también se relajen. Y esto implica tomar aire con lentitud, elevando el pecho mientras cuentas hasta 3 y mantienes el aire unos 2 segundos y sacas el aire posteriormente en 6 segundos. Es decir, aquí la fórmula para que puedas lograr esta relajación es que sacar el aire, la exhalación, tiene que ser mucho más lenta. Tenemos otras técnicas como mindfulness o atención plena. Te estoy poniendo aquí un link, una liga que te va a ayudar a ver las técnicas ya más específicamente para que las puedas trabajar con tus niños y adolescentes. Y la meditación, por supuesto, también es otra técnica importante que implica igualmente respiraciones profundas, va a relajar músculos. Aquí se echa mano de otras técnicas también, como puede ser imaginería, es decir, que la persona está imaginando paisajes placenteros, por ejemplo, y eso le va a ayudar a tranquilizarse. Y posteriormente tiene que regresar al sitio donde partió, es decir, para que la actividad mental nuevamente vuelva a la parte consciente y entonces a la cuenta de 3 se abren los ojos y el niño o el adolescente ya se encuentra con ese beneficio que le dio el ejercicio. Hay que permitir las actividades placenteras que ellos tienen también. Esa parte a veces se nos olvida. También ellos tienen sus propias necesidades. Entonces hay que darles su tiempo para que ellos puedan tener acceso a sus actividades de ocio. Y estas pueden ser desde escuchar música, ver sus programas favoritos, chatear con los amigos, jugar en línea o la lectura si a alguno de ellos les gusta.
Hay que darle seguimiento a las emociones que ellos expresaron inicialmente. Cuando tú les preguntaste cómo se sentían, qué es lo que necesitaban, hay que darle seguimiento a esas preguntas y a eso que tú ya detectaste. Pregúntale entonces a tu hijo o tu hija cómo sigue de sus preocupaciones. Va a ser muy importante porque esto también va a hacer que tu hijo o tu hija se dé cuenta que estás al pendiente de lo que necesita. Podemos también hacer los ejercicios con ellos, igual supervisar que los hagan bien y esta parte también va a ser pues una actividad en común que decíamos es importante. Observa y busca ayuda. Esta parte es también crucial, sobre todo si tenemos alguna duda, si pensamos que las conductas que ellos están manifestando son, digamos, exageradas o llegan a ser un problema de salud mental. Y aquí tenemos algunos ejemplos que nos pueden decir cuando esto ya se salió de control. Tienes que identificar estas reacciones si son las conductas regresivas, por ejemplo, orinarse en la cama, o que se estén comportando como muy pequeñitos, como niños que ya hablaban bien y de pronto empiezan a hablar como niños chiquiados o más pequeños. Si empiezan a tener somatizaciones, esto es, que empiecen a decir que les duele la cabeza, que les duele el estómago, que les duele el pie, etcétera, etcétera, también puede ser un signo de que la ansiedad está elevada. Exigir más atención, irritabilidad pueden ser otras conductas que podemos tener en ellos. Y ya decíamos, orinarse en la cama, que es parte de la conducta regresiva. Cuando una persona no puede expresar muy bien sus emociones, estas emociones se van a expresar más físicamente. Dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de pies, dolor de brazo, etc. Si notas tú también cambios de comportamiento en ellos, que se pongan más irritables, agresivos, o que se empiecen a aislar, o que tengan conductas de riesgo, como sobre todo adolescentes que estén usando alcohol o alguna droga, pues ya estamos hablando de que la ansiedad los sobrepasó. Dificultades para dormir dentro de los primeros 30 minutos, se llama periodo de latencia y las personas tenemos que dormir dentro de los primeros 30 minutos. Si no podemos hacerlos, es porque nuestro pensamiento está muy activado. Y también averiguar si hay más sueño del usual, que puede ser otro elemento, o sea, puede ser la falta de sueño o que exista más sueño del usual. Y pesadillas, por supuesto, también. La falta de apetito o el exceso del mismo también son elementos que nos pueden estar hablando de que la ansiedad está más elevada. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Esta parte es muy importante porque siempre solemos como papás tratar de que los niños no tengan algún sufrimiento y entonces lo que hacemos es tratar de apapacharlos o tratar de que ellos olviden algo que les está generando mal, miedo, preocupación, cuando lo que tenemos que hacer es ayudarles a que ellos lo superen. Entonces, ¿qué no debes hacer? Pues pedirles que no lloren o que no estén tristes. Habíamos dicho que una conducta importante es ayudarles a que expresen las emociones. Si tú les pides que aguanten esas emociones, lo único que va a pasar es que ellos van a confiar menos en ti y también van a sentir en su sistema nervioso que esas emociones las tienes que inhibir y lo que va a pasar es que se va a activar más el sistema de emociones. No los engañes también, esa es otra parte muy importante. Nosotros tenemos que hablar con la verdad también de acuerdo a lo que necesiten los niños. Esto de hablar con la verdad tiene sus asegúnes y va a depender del desarrollo de los niños. Yo no le voy a hablar a los niños de que está ocurriendo muertes si el niño, por ejemplo, tiene una edad que no lo va a entender. O yo no le voy a hablar de eso a un niño que probablemente tiene mucho miedo. Tendría que hablarlo poco a poco y generar un entorno o un ambiente de tranquilidad en cuanto a ese tipo de circunstancias para que entonces también el niño vaya bajando sus defensas y sus miedos. Evitar actuar como si no hubiera pasado nada, eso tampoco es útil. Finalmente no puedes tapar el sol con el dedo. Los niños se dan cuenta, no son tontos. Hay que evitar saturarlos también de información. Sobre todo ellos son los que van dando la pauta de qué tanto quieren saber
y hasta cuándo lo quieren saber. Evita transmitir ideas de venganza o de odio. Por ejemplo, podemos estar criticando lo mal que hace la gente y eso lo único que va a hacer también es generar en ellos mucha molestia. Evita el pensamiento del hubiera hecho, el si yo hubiera podido evitarlo. Ese tipo de cosas, recuerda que el pensamiento, cuando se va al pasado, es un pensamiento más emocional. Entonces, quédate mejor en el aquí y en el ahora y ayúdales a que ellos estén en el aquí y en el ahora. Ya casi para terminar, vamos a revisar algunos de los mitos que son muy importantes, nos van a servir para esta crisis y también para cualquier crisis personal que se viva en la vida. Y aquí lo tenemos como supuestos teóricos. Un supuesto teórico es una creencia, que es una falsa creencia, pero que mi sistema de las emociones la tiene como una verdad y para ese sistema es algo muy importante. Por ejemplo, este sistema podría creer que si tratas de ocultar las emociones, las vas a mantener bajo control. Y eso es falso, eso es una mentira. Lo único que pasa, como decíamos hace un rato, es que estás activando más a este sistema para que se defienda y que esté negando las cosas y que no pueda superarlas. Entonces, cuando ocultas una emoción o te la niegas a ti mismo, estás activando este sistema de alarma y por consecuencia se hace mucho más fuerte el miedo. Otro mito. Las emociones son malas. Por supuesto que no. Todas las emociones, llámese miedo, llámese preocupación, llámese enojo, son parte de ti mismo. Tú no eres una persona mala. Tus hijos no son una persona mala. Ese tipo de emociones son parte de este sistema. Y este sistema tiene una función y la función es justamente protegerte. Pero decíamos que es un sistema también que es muy automático y que a veces rebasa nuestro razonamiento y esa es la parte que tenemos que evitar. Que no sea tan exagerado el miedo, que no sea tan exagerada la emoción, que nos impida, por ejemplo, hacer las cosas que tenemos que hacer y funcionar bien. Entonces, las emociones son malas, es falso. Las emociones son parte de nosotros mismos, su función es protegernos y sin embargo el sistema de las emociones es más antiguo que el desarrollo del razonamiento. Esto implica que de pronto va a haber una lucha entre los dos por hacer un dominio de la persona, porque eso es lo que va a dirigir las conductas de la persona. Sin embargo, también eso hay que entenderlo. No siempre el estar en el modo de razonamiento tampoco es lo mejor. Es decir, las dos funciones mentales, razonamiento y emoción, o te recuerdo algo, el antiguo diablito y el antiguo angelito, que es la representación de tanto de la emoción como del razonamiento, las dos son muy importantes para que tú puedas tomar mejores decisiones. Se complementan. Otro mito. Hablar de la muerte la atrae. Ya lo habíamos comentado en diapositivas previas. Esto es falso, pero habíamos dicho que este sistema de alarma funciona por asociación, de tal manera que asocia algo que considera malo con una palabra, con una idea, con una creencia, con un lugar incluso específicamente, con una persona también o con una acción. Pero tenemos que cortar esta asociación porque si la dejamos muy fuerte, entonces esta asociación nos va a estar limitando a no querer escuchar cosas, a no querer ver ciertas personas, a no querer hacer ciertas cosas. Incluso pasa también cuando las cosas que no queremos hacer. Hay cosas que a mí me aburren, que no me gustan, entonces el sistema las asocia, las identifica y ya no quiere hacerlas. Por ejemplo, las tareas. Entonces tienes que quitar este tipo de asociación para que el pensamiento mágico no se quede muy anclado. Otros mitos. Es mejor tener el control de las cosas. Es decir, mientras más sé, mientras más anticipo, probablemente voy a tener menos problemas. Ese tipo de conducta es falsa, porque lo único que nos dice o nos habla es de la necesidad de controlar esa parte que queremos controlar el ambiente y las cosas y las personas,
para que yo esté tranquilo. Eso nos habla de que estamos dependiendo de la certeza. Si yo no aprendo a desprenderme de la certeza, entonces voy a estar sufriendo, me va a costar trabajo adaptarme cuando haya cosas nuevas, porque siempre voy a tener esa necesidad de control y puedo hacerme incluso adicto al control. Lo podemos ver aquí en la imagen, ¿no? La persona que está limpiando obsesivamente porque esa es parte de este impulso, de esa necesidad de que todo esté limpio y certero. Otro supuesto teórico, la mejor manera de quitarme los miedos es evitándolos. Pues no, eso es falso. El miedo va a crecer cuando éste se evite. Entonces lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. Otro supuesto, es mejor trabajar poco y hacer solo las cosas fáciles. Falso. Trabajar menos o solo hacer las cosas fáciles nos va a acostumbrar solamente a aquellas cosas que sean fáciles, pero no nos va a ayudar a enfrentar las cosas difíciles. Entonces tienes que venderles esta idea a tus niños. Tú tienes que hacerlo también, para que ellos estén dispuestos a hacer lo que no les gusta, enfrentar las cosas que les dan miedo. Otro supuesto teórico, es mejor no echarse más compromisos, no ponerse más responsabilidades. Eso es falso también. Es igual que el mito anterior. A mayor número de responsabilidades, mayor satisfacción voy a tener en logros y mayores habilidades voy a adquirir también. Y por supuesto va a haber menos vacío. Si mi mente me reduce a hacer solo las cosas que me gustan y no siempre las puedo hacer, yo voy a vivir mucho vacío. Déjame decirte que esa situación es el mal que le aqueja a las sociedades. Eso es lo que está pasando con las sociedades. Están viviendo mucho vacío en función de que siempre quieren estar haciendo solo lo que les gusta. Es mejor esperar a que me llegue la motivación para que yo haga las cosas que no me gustan. Eso es falso, eso no va a pasar. La motivación siempre va a llegar después de que iniciamos las cosas. Al tratarse de una tarea que genera desagrado, este malestar se va a ir y es muy probable incluso que hasta después le encontremos el gusto. Es mejor hacer siempre lo mismo. Esa es parte también de la necesidad de tener el control. Entonces es falso. Si las personas seguimos haciendo lo mismo, se va a afectar nuestra capacidad de adaptación y de aprender a solucionar cosas nuevas. Es mejor buscar la satisfacción y la gratificación, que es la parte del hedonismo. Igual, esto es falso. Si acostumbras a tu sistema nervioso, a tu sistema límbico específicamente o de alarma, a guiarse por la gratificación, por la satisfacción, por la tranquilidad, por la seguridad, este jamás aprenderá a tolerar la insatisfacción, la incomodidad, la inseguridad y siempre va a estar necesitado de gratificación y satisfacción. Entonces, el día que no tengas esos elementos, por supuesto que vas a sentirte muy mal y tus hijos se van a sentir muy mal. Bien, aquí terminamos la presentación que quería yo compartirte. Y pues espero que estos elementos te ayuden. Iremos haciendo más presentaciones que puedan ser de utilidad para ti y para tu familia durante esta pandemia. Te agradezco la atención y nos vemos pronto.